Gracias amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión de la recién aprobada en segunda lectura por el Senado de la República propuesta del Código Penal en República Dominicana, contamos con la participación no solamente de un miembro del Senado como vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, sino un senador valiente que tomó la decisión de votar por convicción y no por el temor electoral a lo que es la corriente de los votos en sentido general. Con nosotros el senador de Elías Piña, Aris Iván Lorenzo. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, hermano. Muy buenos días a ti, muy buenos días al país. Agradecerte que siempre me da la oportunidad de ponerme en comunicación con el mundo. Iván Lorenzo, senador, fuiste junto con Farideh Raful el único que no votó por esa aprobación del Código Penal de República Dominicana. ¿Qué valoración tienes al respecto de esta pieza legislativa? Mira, primero yo tengo que reconocer y saludar la valentía, la coherencia y la honestidad de mi colega, amiga y hermana, la senadora del Distrito Nacional. ¿Por qué? Y es algo muy importante. Su partido en el año 2017 suscribió un pacto con las mujeres para defender las causales. Incluso ese pacto fue ratificado por el Comité Ejecutivo del PRM. Dicen los romanos, pacta sunt servando, me hago garante de lo pactado. Y yo le decía a la bancada oficialista, miren, ustedes son una institución en materia de derecho colectivo, de los contratos colectivos y los pactos colectivos, usted se compromete aún cuando no dé su consentimiento. Ustedes están obligados a honrar el pacto que su partido suscribió con las mujeres en un proceso electoral. Sin embargo, yo todavía hasta la hora de votar albergaba la esperanza que los PRMistas no iban a desconsiderar la dignidad de las mujeres. En el caso del PLD, yo por mandato del organismo que pertenezco, el comité político, tenía el compromiso de defender la dignidad de las mujeres consagrado en la Constitución de la República en el artículo 38. Entonces, así votamos, así defendimos. Nosotros estamos conscientes que necesitamos una herramienta importante para combatir la delincuencia. Estamos conscientes que República Dominicana necesita un código penal y por eso el PLD, como el más interesado, participó en todas las sesiones sin perder un minuto. Apostamos a que salga el código, pero estamos altamente decepcionados con el atropello a la dignidad de las mujeres como ha ocurrido en el día de ayer. Eso me deja claro, Iván Lorenzo, senador Elías Piña, PLD, tu posición respecto a las tres causales, las que comparto. Pero hay dos elementos fundamentales que quiero tratar contigo, que son algunas innovaciones que trae el código, como son el hecho del cúmulo de penas y el tema de la discriminación. Iniciemos por el primero, cúmulo de penas. Se aprobó el tema de cúmulo de penas y dice el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, que eso equivaldría a una cadena perpetua hasta 60 años. ¿Qué valoración tiene Iván Lorenzo al respecto? No, mira, eso es un paso de avance, porque hay personas que concurren varios delitos y crímenes. Entonces, dependiendo de la configuración de cada una de esas figuras jurídicas, entonces se puede constituir el cúmulo de pena y llevar la pena hasta 60 años. Eso es importante. Tú atracas, tú matas, tú secuestras, entonces el cúmulo tiene que ser severo, porque tú tienes que ajustar la normativa penal y procesal penal de conformidad con los avances que tiene la delincuencia. Entonces eso está totalmente correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aprovecho ahí. Por un lado, tú tienes que tú castigas al delincuente a una pena de 60 años cuando le acumula varios crímenes y delitos. Sin embargo, tú condenas más de 60 años a una familia cuando tú obligas a una mujer a tener un niño, una criatura que además de ser su hijo es su hermano, y eso se constituye en una sentencia por más de 60 años, que como consecuencia de eso, el bullying que le hace, hay más de 200 millones de suicidios en el mundo, que era lo que nosotros queríamos evitar. En el otro ámbito, tú me hiciste la otra pregunta. No, pero antes de entrar a esa, hay algo que has mencionado que es importante, Iván Lorenzo, senador Elías Piña, PLD, y es el tema del orden procesal.
¿No siente Iván Lorenzo que donde está la falencia más que en el cúmulo de penas es en el Código Procesal Penal para obtener las sentencias correspondientes, toda vez que en el marco robatorio que salió del inquisitorio es sumamente difícil para el orden jurídico dominicano obtener condenas? No, mira, el Código Procesal Penal, y tú has puesto un tema importantísimo, porque te voy a dar una primicia. Por favor. El Código Procesal Penal, muy importante, muy importante. El Código Procesal Penal es moderno y se ajusta a los requerimientos. Tú podrás decir, tenemos más de 20 años con este código, amerita algún tipo de revisión, pero para que tú tengas una idea, un tema que está de moda. Hay varias figuras que están de moda en este momento con los acuerdos que se han hecho. Tú tienes el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad no puede servir para tú fomentar la impunidad. La impunidad. ¿Cómo es posible que tú envíes en un proceso de investigación, en tus actos conclusivos, una persona que el mismo Ministerio Público, en franca violación a lo que establece el artículo 30 del Código Procesal Penal, que obliga al Ministerio Público a poner la acción pública en movimiento, lo obliga. Lo obliga, así es. Y tú tienes a Mimilo, un alto dirigente del PRM, que supuestamente quiere devolver 700, que fue un bajadero para ellos construir una narrativa, que fue un bajadero. Tú tienes a Mimilo, que tú no sabes cuál es la condición de él, si de procesado o de testigo, cuando este señor ha constituido una asociación de malhechores que se dice que están envueltos miles de millones de pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se quiere retorcer el Código Procesal, por ejemplo, te estoy dando primicia, cuando tú examinas el artículo 30 de ese Código Procesal, obliga al Ministerio Público a procesarlo a él, pero lo obliga también a que antes de sus actos conclusivos, ese acuerdo al que yo estoy haciendo referencia tiene que ser homologado por el juez. Así es. Pero de conformidad con el artículo 26 de la legalidad de la prueba y el artículo 186 y 187 de la inadmisibilidad de la prueba, que además, cuando tú no lo haces así, te castiga con el 135, que es la responsabilidad institucional, que la procuradora puede mañana hacerle un juicio disciplinario a los investigadores de ese caso y compromete su responsabilidad civil. Lo que yo te estoy diciendo, ojalá que lo puedan examinar. Eso es grave. Están escuchando el problema. No es el código. Pero no sin embargo, hablas, y eso es interesantísimo, de la licitud de la prueba. Y hablas en un contexto de un delito de cuello blanco. Pero artículo 186 y artículo 26 del Código Procesal Penal. Sin embargo, mi querido senador, en el día a día, en ese raterismo, en ese delincuente que se ve, que amenaza la vida, si por ejemplo la víctima no se constituye en querellante, fácilmente ese impetrante sale por ese vicio del Código Procesal Penal. Entonces, ¿no amerita una modificación ese Código Procesal Penal? Mira, las legislaciones tú tienes que revisarla continuamente y adecuarla a los nuevos tiempos. La criminalidad se prepara, y de la misma manera que la criminalidad se prepara, tienen que prepararse las herramientas para combatir la criminalidad. Correcto. En consecuencia, amerita que permanentemente estemos revisando ese tipo de legislación. Pero hay otra que es la final que quiero tratar contigo, Aris Iván Lorenzo, que me ha dejado estupefacto, y es la penalización de la discriminación. Y el artículo 185 del Código Penal, aprobado por los senadores que no fueron tú ni Faride, pues establece que por temas de género, de color, de edad, de nacionalidad, de religión, de opinión política, de filosofía, atendiendo al artículo 39 de la Constitución, se penalizará con 1 año de cárcel al que infiera discriminación sobre cualquier ciudadano en esa condición. ¿Qué opinión tienes al respecto? Esta figura jurídica se adecuó a lo que establece la Constitución de la República y su artículo 39. Luego de mucha discusión, lo que hicimos es ajustarlo a la normativa constitucional. Y así mismo se señaló en el proyecto, en el nuevo Código Penal. Pero es que hay algo importante ahí, mi querido Iván Lorenzo, y vamos a verlo como Jack el Destripador por partes. Por ejemplo, habla ese artículo de que cuando a una persona se le niega o se le da un mal servicio o se le niega el suministro de servicio por las condiciones que se citaron,
puede accionar por discriminación. Pero tiene que ser así. A usted, por una condición, sus derechos están amparados en la Constitución de la República. El derecho a la igualdad y a la dignidad, al buen trato. Le voy a dar un ejemplo para que hagamos esto a manera de careo, para que la población se ilustre. Por ejemplo, se habla del tema de la afiliación política. Decía esta mañana en el Gobierno de la Mañana que Manny tiene un comedor y es PRMista ahí en la Doctor Delgado. Iván Lorenzo sale de la Casa Nacional PLDista y va a comer al comedor. Los dos compiten por la diputación de la demarcación número 1 de la capital. Iván Lorenzo, en virtud de un servicio que él determina que es malo, porque habría que ver qué instancia determina que es buen o mal servicio, dice que fue discriminado por su ideología política en el restaurante de Manny. Inmediatamente puede accionar por discriminación y fácilmente Manny tiene que ser víctima de una pena de privación. Fácilmente no, como todos los delitos yo tengo que probarlo. Yo tengo que decirle al juez, yo fui y Manny no me quiso vender porque él me dijo que no le vende a PLDista y yo pasé hambre por eso. Y eso me trajo como consecuencia que la gastritis se me complicó y me tuve que hospitalizar. Y yo gasté 100,000 pesos en la clínica, más se deterioró mi salud. Entonces Manny tiene que repararme mi daño, porque Manny me ha hecho un daño en razón de mi condición política. Entonces, cada hecho tú tienes que probarlo. Hablamos del artículo 26. Pero entonces vamos a ver esto, porque lo que pasa es que hay algo que ahí me llama mucho la atención, y te lo diré al final. Mira este otro ejemplo. Habla de la obstaculización para el libre ejercicio al desarrollo económico, por ejemplo, por nacionalidad. Al lado de mi casa montan un supuesto restaurante que al final es una casa de cita con unas rusas que hay ahí. Yo hago la denuncia correspondiente y por vía de consecuencia estoy afectando económicamente el desarrollo de ese comercio. En virtud de lo que dice este artículo 185 aprobado del Código Penal, ellas invocan discriminación por nacionalidad. Pues yo voy preso por eso, Iván. No, porque el juez le va a examinar si es de lícito ejercicio ese comercio. ¿Restaurante? Una casa de cita no puede tener un residencial, porque sus niñas cruzan por ahí y los hombres que van a la casa de cita cuando salen borrachos, como han tomado alcohol, pueden entonces cometer hechos que pueden ser sancionables. Entonces, como no es lícito ese comercio ahí, el juez le va a decir, tu demanda no va a prosperar. Le voy a dar uno más para que nos divirtamos todavía un poquito más, mi querido senador Elías Piña y Iván Lorenzo. Cada vez más cerca. Por ejemplo, se habla del tema de negarse a contratar personas por el tema o despedirlas por el tema de religión. Este es un caso que me pasó, lo que te voy a decir. La nana, una de las nanas de mi hijo, nos dimos cuenta por otra de las nanas que era practicante de vudú y tenía adoración satánica. Inmediatamente yo la boté de mi casa. Entonces, en ese caso, el vudú es una religión. En ese contexto, yo pudiera ser sometido en virtud de ese articulado porque yo por religión, que no es la que comparto, la discriminé. ¿Qué pasa ahí? Mira, lo primero que el juez tiene que examinar el daño que le hace el hecho de que ella practique una religión, porque no necesariamente el vudú está catalogada como una religión. Si ella puede ser filosofía y también aplica el de lo que dice el código. Pero sí, vamos a darle el beneficio de la duda. Si ella practica una religión y por la religión que ella practica te hace un daño, tú tienes razón, pero si la religión que ella practica, no importa cómo se llame, vudú o no impacta negativamente en tu familia, tú no puedes discriminarla. Porque también nosotros tenemos que hacer conciencia, Khalil. Ay. Y voy más duro ahora. Ahora es que voy duro. ¿Cómo? Mira, Khalil, aquí históricamente hay una cultura del paralelismo y de equipararse. Siempre nos queremos equiparar a los Estados Unidos. Mira, como Nueva York. Bueno, pero tú sabes, aquí nos estamos comparando cuando discriminamos a las mujeres y obligamos a que tengan una criatura producto de un incesto, de una violación. Islámico. Nosotros estamos dentro de los países de Honduras, Nicaragua y El Salvador. Ahí estamos nosotros. Entonces, yo sé que hay cosas que son culturales, pero nosotros tenemos que avanzar en el trayecto que recorren los pueblos del mundo por una cultura mucho más avanzada. No, pero espérese, mi querido senador, yo estoy totalmente de acuerdo con usted con el tema de las 3 causales. Eso fue un abuso, es una aberración, pero es que esto es otra cosa. Mire este ejemplo que quiero compartir con usted, Iván Lorenzo, desde Elías Piña.
Por ejemplo, habla ese artículo 185 de la pieza legislativa aprobada del Código Penal que no se puede negar o no se puede discriminar por el tema de vinculación familiar. Y vamos a ver esto. Habla de no negar entradas a espectáculos públicos, establecimientos públicos o lugares comerciales. Eso se lleva de paro la reserva del derecho de admisión, porque si yo soy dueño de un restaurante y a mi puerta llegan dos primos de Kiko La Quema, que yo supe que aunque no estaban condenados, eran de los que estaban haciendo fechorías con él, yo no les puedo negar el derecho a la entrada, porque por vinculación familiar yo tengo que dejarlo entrar, o soy pasible de ser sometido por discriminación por vinculación familiar. Por Dios, Iván. Como Khalil está cada vez más cerca y es mi hermano, entonces lo que usted tiene que quitarle el término discriminación. Si es discriminación de cualquier índole, no es correcto. Pero oiga lo que estoy diciendo, senador. O sea, son situaciones jurídicas que se dan en el día a día de forma normal que son preocupantes. Por ejemplo, ese código, ¿no le parece a usted que es discriminador porque no incluye a las personas con preferencias sexuales alternas? ¿No incluye? La discriminación no la penaliza por temas sexuales. No, la discriminación en todos los ámbitos se penaliza, en todos los ámbitos. Usted por la preferencia sexual no puede excluir a una persona. Sobre todo esa. Todo tipo de discriminación está sancionada en este código. Pero, por ejemplo, para ir ya aterrizando, ¿no le parece a usted que este es un código disociador? Porque por un lado dice el párrafo 2 de ese código que si en detrimento de la libertad de conciencia ni de culto respecto a las buenas costumbres en todos los ámbitos, la discriminación no se puede permitir. Sin embargo, ¿esto no le parece, senador Iván Lorenzo, que provoca un conflicto entre el derecho positivado que está en el código y el derecho consuetudinario de las buenas costumbres? ¿Cuál va a normar? ¿Lo escrito o la costumbre? Mira, es posible, pero déjame decirte, Khalil, si tú eres un hombre, un gran pensador, te dedicas a escribir un artículo y cada vez que tú lees ese artículo le va a corregir algo. Lo más importante es que nosotros demos pasos y avance y que con la creación de este código, ya pasado mañana, la realidad de la sociedad dominicana es otra y que nos aboquemos a revisarla. Que la nueva delegación de legisladores que va a entrar en agosto de este año se aboque también a hacer cuantas revisiones sean necesarias, porque tú tienes que ir adecuando las legislaciones de la sociedad en función de cómo va avanzando la delincuencia y cómo van avanzando las sociedades. Entonces, cada vez se hace necesario revisar la cosa. Un artículo que lo haces tú dices, voy a escribir sobre el agua. Hiciste el artículo ahora, a las 2 horas tú lo lees y le corrige algo. A la hora de nuevo le corrige algo. Lo que tenemos que avanzar, porque siempre va a haber cosas que tenemos que mejorarle. ¿Tú no sientes, Iván Lorenzo, cerrando ya, y lo dije con toda la responsabilidad del mundo y lo repito a mi modo de ver, que este es un código fruto de la ignorancia electorera del Congreso Nacional, en donde dos entes en el Senado de la República, separados por el partido, Iván Lorenzo y Farideh Raful, y unificados por la capacidad y la responsabilidad, los únicos abogados, pues decidieron no apoyar eso. ¿Tú no sientes que falta más nivel de adiestramiento técnico y social en el Congreso Nacional? No, porque fíjate que la bancada oficialista fue cuadrada. Por eso yo saludo a la coherencia de mi amiga Farideh. Ellos estaban cuadrados, por eso yo digo, ha llegado la hora. A ellos lo mandaron a hacer eso. De manera que hay mucha capacidad. Lo que sí es que ellos estaban cuadrados para eso. Iván Lorenzo, finalmente tu aspiración a la Secretaría General del PLD, ¿cómo van los aprestos? Ya el domingo inician las plenarias. ¿Cómo va tu proyecto? Debo ganar 70-30. Indudablemente que los compañeros van a votar mayoritariamente para que Iván Lorenzo sea el nuevo secretario general del PLD. Esperamos que pronto vengas a hablar ya en la parte política, porque honestamente con ese código penal no me quedan muchas cosas claras. Gracias, hermano querido. Cada vez. Bye, hermano. Un abrazo. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Hemos hablado con el senador por Elías Piñas, Aris Iván Lorenzo. Llévatelo, Francis.